En la tarde de ayer, hacia las 5 de la tarde, 4:30, una furgoneta atropelló a decenas de personas y horas después, también en Cataluña, otra camioneta intentó asesinar a más gente. El grupo terrorista ISIS reivindicó el ataque alegando que sus autores son sus soldados y argumenta que la operación fue realizada en respuesta a los llamados de esa organización terrorista contra los estados de la coalición internacional antiyihadista que opera en Siria e Irak. Son 8 los ataques similares que ha sufrido Europa en el último año. Niza, Estocolmo, Berlín, París, 3 en Londres. Joseph Hash es analista político, experto en terrorismo y Medio Oriente, y nos gustaría que nos hablara un poco sobre lo que es el terrorismo. ¿El terrorismo siempre ha existido o es que uno siente ahora, buenos días, señor Hash, o es que ahora como uno está mucho más informado por la revolución tecnológica, siente que terrorismo hay en todas partes, en cualquier momento? Buenos días. Hash, ¿me oye? Sí, buenos días, Ajá, buenos ajá, días. ajá. Cuénteme, primero, ¿qué es terrorismo? ¿Cuándo una persona es terrorista y cuándo una persona es un luchador por la independencia o por la religión, por imponer su verdad? ¿Qué es un terrorista? Bueno, la diferencia es muy grande. Cuando un luchador o un guerrillero ahí está defiende su territorio, su familia, ahí la causa es muchas veces justificada. El terrorista es una persona que ha adoptado una ideología de imponer su ideología encima del mundo entero, primero. Dos, está listo a sacrificarse y sacrificar a los demás para llegar a su meta, que sea inocente, matando a inocentes, matando a civiles, matando a ciegas, a cualquiera. Además, todo lo que no es de su propia ideología será, en el caso de el terrorista radical musulmán, es un infiel. Entonces sí hay una diferencia bastante grande entre los dos. Ahora, ¿qué tipo de gente es esta que sale de su país, ¿no? Donde se respeta su ideología y es la ideología oficial de ellos, ¿no? Donde por fortuna la mayoría no son tan radicales, para asesinar a gente que ni siquiera conoce, que a lo mejor son también musulmanes, algunos de los muertos, y que nada tienen que ver con su forma de vida y con su ideología, pero que no está en su país tampoco tratando de cambiarlos. ¿Por qué asesinar a esta gente? Mira, hay un factor común entre todos estos terroristas que pasa la nacionalidad y que pasa del el origen étnico de estas personas, que es la religión musulmana. Desafortunadamente estamos diciendo la religión musulmana, pero en realidad hay una parte de estos musulmanes que se han radicalizado, y no es ahora, es a través del tiempo. Siempre hubo una secta dentro del Islam, dentro de la religión, que ellos mismos, los musulmanes, los llaman los islamistas. Esta secta que se radicaliza al punto que siempre quiere el yihad. El yihad es radicalizar al mundo y islamizar al mundo, por eso los llaman islamistas. Entonces, el factor común es esta islamización que ellos predican para que sea el mundo entero islamista. Se supone para que llegue el profeta, vuelve a venir el profeta a poner paz en la tierra. Pero son ideologías que no se basan ni sobre el Corán, en realidad, ni tampoco sobre algún libro sagrado. Fueron manipulados a través del tiempo. Entonces, este factor común, que sea para un argelino o marroquí, que sea para uno de Filipinas, o que sea uno para Arabia Saudita o otro lado. Entonces, este factor común es la islamización y el yihad.
Ahora, Porque no hemos... el problema Sí, también con los radicales musulmanes es que, a diferencia de los católicos que también tienen sus radicales y que en siglos pasados también quemaban brujas, etcétera, etcétera, pero que fue con la cultura ampliamente superado, aunque todavía quedan radicales, por ejemplo, los del Ku Klux Klan, o supongo que también eran terroristas los nazis cuando acabaron con millones de judíos solamente por el hecho de ser judíos. Pero la diferencia es que ellos no tienen un jefe supremo que les pueda decir, no, están malinterpretando el Corán. Ellos consideran que están interpretando correctamente el Corán. sí, claro, ellos, lo que pasa es que el Corán no lo dice. Tampoco ellos están interpretando el Corán, ellos están interpretando una sección del Corán que se llama el Hadith. El Hadith no fueron palabras del profeta, el Hadith es parte del Corán, que son palabras que se han registrado 350 años después de la muerte del profeta y se han registrado en libros que según los historiadores que han contado la gente a través del tiempo, a través de generaciones, que según ellos el profeta dijo esto o dijo lo otro. Entonces sí hay una manipulación de la religión en esta parte del yihadismo, del yihadismo y de la radicalización. La diferencia entre la radicalización que usted mencionó de católica, que es tan minuciosa, tan pequeña, que no afecta a tanta multitud, pero con 1.5 mil millones de musulmanes, con el porcentaje de radicalización y que sigue predicando en muchas mezquitas a través del tiempo a mano de clérigos radicales. Entonces está produciendo más radicalización a través del mundo y a través del tiempo. Esto por eso lo estamos notando a gran escala. Hasta ahora no hubo una jerarquía de los musulmanes que diga, bueno, aquí es la interpretación del Corán una sola que todo el mundo tiene que seguirla. No hay jerarquía en la religión musulmana. Cada clérigo es su propia institución y puede predicar como él quiere y no tiene quien lo reclame. Ahora bien, Entonces, la radicalización pasa a través del tiempo y el producto final sería un ataque como lo que pasó ayer en Barcelona o otro lado. señor Hash, ¿y qué puede hacer los países que no son musulmanes y que son objeto de la guerra esta santa o como la quieren llamar? ¿Qué pueden hacer para evitar los ciudadanos mueran asesinados por estos radicales? Mira, a esta etapa ya el mundo está, no sé si está haciendo muy poco y muy tarde. Esto es un proceso de años y de generaciones. Ahora en el mundo hay toda una generación, cierto porcentaje de una generación que es radical. Una vez radicalizado, una persona a los 18 años, tiene 18 años desde que nació, que uno no se radicaliza en una semana o en 6 meses. Esto es un proceso de años, desde la juventud hasta que sea adulto. Entonces, lo que tienen que monitorear, proteger es, ahora, en el momento, es proteger la seguridad, con interferencias, con infiltraciones a las comunidades, a las mezquitas, a las mezquitas a donde se predica esta radicalización, y tener un poquito más de libertad de los jueces para poder arrestar a sospechosos que están predicando radicalización. El segundo, tiene que preparar el Occidente en general y los mismos países musulmanes. Por eso hubo la famosa cumbre de Arabia Saudita de 55 países musulmanes con el presidente Trump. Es para ver cómo van a poder enfrentar esto a corto plazo y a largo plazo. La primera cosa el primer plan que se hizo para el largo plazo es cómo cambiar el currículo religioso y el currículo escolar en estos países musulmanes para que no sea más fácil
para los radicales reclutar a la juventud, a la nueva generación. Pero por otro lado, no se están reuniendo y no se están asociando diferentes grupos terroristas radicales musulmanes de diferentes países alrededor de ISIS. Claro, porque ISIS comprobó que es que es el criminal número uno, que ha dado resultado más que todos los demás. Claro, ahí se juntan alrededor de ISIS, porque ISIS ha mostrado que puede entregar terror a través del mundo, y los muchachos radicalizados en el mundo que no se han ido al Medio Oriente para entrenarse con el Estado Islámico, ven en el Estado Islámico la inspiración de una radicalización y de su meta de la radicalización y del yihad. Entonces es un ejemplar, aparte que la propaganda del Estado Islámico a través de las redes sociales y a través de la prensa y a través de enviados y discursos fue bastante efectiva a través del mundo, para que haya gente que se autorradicalizan o se autorreclaman soldados del Estado Islámico sin conocer al Estado Islámico. Fue bastante fuerte lo que hizo y bien eficaz lo que hizo el Estado Islámico con su campaña para radicalizar a estas generaciones que están tan lejos, que es previamente Al-Qaeda, que no lo pudo hacer tan fácil como lo hizo el Estado Islámico. Hacia eso iba. ¿Por qué Al-Qaeda, que prácticamente ya no se habla de ella, se pudo lograr debilitar hasta el punto de que es ISIS el gran iniciador de todos estos ataques, o de la mayoría de los ataques? ¿Qué es lo que diferencia a ISIS de Al-Qaeda, que es tan difícil un grupo tan relativamente nuevo como es ISIS tener tanto poder y lograr tales logros, hazañas para ellos, claro? Mira, lo que estuvo a favor de ISIS es tener primero territorio, apoderarse de armamento y tener mucho dinero. El inicio de ISIS fueron núcleos de grupos terroristas, que sea en Siria o que sea en Irak. Pero cuando se apoderaron de la provincia Al-Anbar y de Mosul, con una banca central con un efectivo de dinero equivalente a 800 millones de dólares, además de armamento que vale más de 1.000 millones de dólares, y por fuente de ingreso que es el petróleo, pudieron montar en poco tiempo un cuasi o autoproclamado Estado, a donde reclutaban, a donde tenían libertad de maniobra, libertad de montar todas estas propagandas que han hecho, que sea a través de asesinar o degollar y todo esto. Entonces esto a los yihadistas que quieren resultados, vieron en el Estado Islámico más resultado para ellos y más satisfacción de lo que Al-Qaeda estaba un sistema organizado, a donde hay un líder que da las órdenes para que se efectúe una operación, mientras aquí tenían células desparramadas a través del mundo, y cuando no podían ellos dar órdenes directos, ellos mismos se autoproclaman parte del Estado Islámico y buscaban atentados como el de París o como el de Bélgica, y todos estos que son un elemento. Hay veces que ha ido a Irak o no ha ido a Siria o algo, y hay otros que no se han ido para nada, pero de todos modos entregaron. Entonces el Estado Islámico representó para ellos la guerra contra los infieles que ellos buscan, y que culmina con un ataque terrorista para que se cumple el yihad. Ahora bien, usted dice que son muchachos que llevan 18 años, por ejemplo, escuchando este tipo de adoctrinamiento,
pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos, inclusive uno de los de ayer, son del mismo país o de Europa, de la misma Europa. Uno de ellos nació en Marsella. ¿Quién es que estos religiosos radicales pueden libremente en los países occidentales radicalizar a los muchachos? Claro, porque es que lo vimos acá en Estados Unidos, en más de una mezquita, a donde hay clérigos que están radicalizando. ¿Y cómo se le permite, y cómo las autoridades permiten eso? Es que por eso nuestras leyes, nosotros en el occidente, no nos ayudan a poder frenar esta ola de radicalización, porque el clérigo hablando en una mezquita, si es un clérigo bueno, está haciendo una buena palabra de Dios. Y si es un clérigo radical, está predicando la radicalización de manera directa o indirecta. Y el derecho de expresión es sagrado acá. Por eso ya hay voces en el occidente, en Europa y en Estados Unidos pidiendo de que hay que revisar todas estas leyes de libertades de expresión, de derechos civiles, de derechos humanos, para ver cuando hay una línea fina acá de que el derecho de expresión de un radical que está predicando violencia es diferente de un derecho de expresión de un periodista o de un político o de una persona, y siempre y cuando lo actúa. Entonces, pero es una línea muy fina y no sé cómo van a los legisladores buscarle la vuelta, porque si no, es que los radicales y los yihadistas conocen muy bien nuestras leyes. Cuando uno nace en el occidente, sabe bien su derecho. Por eso él hace lo que él quiere, porque siempre y cuando no actúa, las veces que se han llevado a la corte en Europa a supuestos yihadistas que podrían actuar, y los jueces los dejaban ir porque no actuó, pero la policía o la inteligencia sabía que este tipo es un radical y va a actuar a cualquier momento, pero no tienen herramientas legales en la mano para que lo puedan arrestar. O sea que vamos a escuchar más de un atentado terrorista en los próximos años y vamos a escuchar más de las hazañas de ISIS y la gente que lo sigue durante los próximos años. Yo diría los meses, no años, porque todos los meses hay un discurso que sale, un boletín que sale escrito y con videos y a veces con voz a través de las redes sociales, y cada vez que sale un boletín al fin del mes o a mitades del mes o al tiempo que salga, y a los pocos días hay alguien que se autoproclama soldado del Estado Islámico y está actuando. ¿Hasta cuándo van a seguir saliendo estos discursos? Yo no sé. Aquí en Estados Unidos sale un clérigo cristiano y dice algo un poquito más en contra, vamos a suponer, por dar un ejemplo, contra contra el aborto, y le cierran su cuenta de Twitter, le cierran su cuenta de Google, le cierran su cuenta de no sé qué, pero las compañías de ¿cómo se llama?, de redes sociales hasta ahora no cerraron ninguna cuenta de ningún Estado Islámico, según yo sepa. Sí. Bueno, muchísimas gracias por darnos su tiempo, señor Joseph de Hash. Que tengan un buen día. Igualmente, analista político, experto en terrorismo y Medio Oriente.